Este es el momento exacto para compartir una buena conversación sobre libros, arte, cultura, cine, música y conocer la agenda cultural en todo el país. Bienvenidos a Exacta Dimensión, una hora de buena conversación, mejor plática y con un invitado especial, usted. Exacta Dimensión, a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Dirección y conducción, Alberto Ríos Ramírez. Hola, ¿cómo están? Estamos en Red de Comunicación Regional, RCR. Esto es Exacta Dimensión. Yo soy Alberto Ríos. Estamos en una nueva edición del programa. Hemos invitado para hoy a Anita Tavera. Ella es museóloga, estudió Historia del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es docente universitaria en la Pontificia Universidad Católica y Ricardo Palma, y es gestora y promotora de actividades culturales. Anita, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alberto. Gracias por la invitación y un gusto estar en la Red de Comunicación Regional esta tarde. Estamos aquí para conversar sobre una realidad que tú conoces muy bien, que es la situación de los museos y de los sitios de visita en la ciudad y en el país. Cuéntanos, ¿qué es un museo para la gente que no ha ido, que no haya asistido y que necesita asistir, y por qué debería asistir? Hay un concepto que manejamos en nuestro contexto nacional, que es el del Consejo Internacional de los Museos, o ICOM, conocido como ICOM, y reconoce a los museos como instituciones permanentes, sin fines de lucro, al servicio de la comunidad y su desarrollo. Básicamente, instituciones que investigan, que conservan, que difunden y exponen el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Nuestro país, a través de la entidad oficial que es el Ministerio de Cultura, también maneja este concepto como instituciones culturales que custodian, conservan y exhiben bienes culturales con fines de investigación, conservación y documentación. Cuando nosotros decimos a los chicos de los colegios o de las universidades que visiten un museo, ¿qué esperamos que encuentren ahí? Vamos a encontrar objetos culturales de diversa naturaleza, que son testimonios que nos permiten conocer a los grupos humanos del pasado. También nos permiten comprender cuál fue el desarrollo tecnológico, su grado de conocimiento. Eso es todo un legado que queda como documento en estos objetos culturales que podemos ver en los diversos museos de nuestro país. ¿Sirven para conocer, para sensibilizar, para ser mejores, para adquirir ciudadanía? ¿Cuál es la utilidad de una visita al museo? Los museos hoy en día han cambiado también su papel tradicional de ser contenedores de bienes culturales u objetos culturales muebles. Se han convertido en este momento en espacios de encuentro, espacios dinámicos, espacios que sirven también de desarrollo económico, son recursos dentro de lo que es considerado el turismo cultural. Los museos de hoy son espacios vivos, dinámicos, de encuentro intercultural. No solo son contenedores de objetos, que en muchos casos la mayoría de personas reconocen a los museos como contenedores de objetos antiguos. Sí, siempre hay esa relación. Ahora los museos tienen un importante papel en la educación también, porque los objetos culturales son recursos didácticos para el aprendizaje, para poder contar historias, para poder aprender de nuestro pasado cultural. ¿Cuáles son los museos más representativos de la ciudad? Estamos hablando de Lima. Vamos a enfocarnos en primer lugar en Lima. Uno de los museos más antiguos y relevantes de nuestra ciudad es definitivamente el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que es el más antiguo. ¿Que está en? En el distrito de Pueblo Libre.
Este museo custodia y conserva e investiga también bienes culturales desde época prehispánica hasta la República. Asimismo, tiene una importante área de investigación, porque los museos son centros de documentación e investigación. Y este museo, pues, a través de su museografía, nos presenta toda una continuidad cultural desde los antiguos pobladores hasta lo que somos hoy, los peruanos. Ese es uno, el de Pueblo Libre, ¿verdad? ¿Algunos otros que sean representativos y que ameriten su visita en la ciudad? Tenemos dentro de lo que es los museos en nuestro país en general, voy a mencionar primero, tenemos museos que son administrados por el Ministerio de Cultura, que es la entidad oficial, son 55 museos. El Museo Nacional de Arqueología es administrado por el Ministerio de Cultura, pero también tenemos propuestas muy interesantes en museos privados. Eso es un rol importante que destacar. ¿Cuánto es público y cuánto es el rol privado en la actividad museológica en el país? En el caso de los museos del Estado, no solo tenemos los administrados por la entidad oficial, sino también por universidades, municipalidades, bueno, en general gobiernos locales, instituciones públicas en general, pero también tiene un importante papel las instituciones, las asociaciones, fundaciones que tienen museos, como por ejemplo lo es el Museo de Arte de Lima, conocido como el MALI, que ha tenido un proceso de renovación museográfica y y también ha jugado durante ya muchos años un papel muy dinamizador con respecto a los circuitos culturales, y también trabaja mucho con exposiciones temporales, que es una actividad que potencia el museo. Sí, justamente en los últimos meses, semanas, ha habido una muestra de muralistas mexicanos y otra muestra que rescataba cerca de 300 títulos de libros que encontraron en alguna de las viviendas confiscadas a Sendero Luminoso, y que daban un muestrario de lo que ellos leían. Esas eran muestras itinerantes o temporales. ¿Cómo deben jugar esos museos entre lo permanente y lo itinerante, ¿no? Los museos, como instituciones que están al servicio de los ciudadanos, tienen un papel muy importante, insisto, en la investigación de los objetos culturales. Entonces, los museos en primer lugar tienen que documentar e investigar sus colecciones, que pueden ser de diferente naturaleza. Las exposiciones temporales, precisamente lo que sirven a los museos es esa oferta que puede dinamizar los espacios. Por ejemplo, el intercambio intercultural, de poder traer muestras que de repente en otros ámbitos sería imposible poder viajar. Por ejemplo, el caso que estás mencionando de los artistas mexicanos, una colección de arte en México que puede facilitarse un espacio que brinde todas estas condiciones de conservación y de seguridad, y que puede ser expuesto, y ese es también un intercambio cultural muy importante, de poder conocer artistas y colecciones de otros ámbitos y otros contextos. ¿Ir a los museos cuesta? ¿Y cuánto cuesta? ¿Son accesibles al público en general? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Bueno, siendo instituciones que tienen que conservar una colección, tienen que brindar mantenimiento, todos los aspectos operativos de una infraestructura cultural, tienen que pagar personal, porque los museos tienen un personal para su funcionamiento. Pues, si bien en el caso del Estado está subvencionado también el costo de las entradas, en el caso de los museos privados, pues obviamente tienen los mismos gastos operativos. Entonces, siempre los costos están en función, pues, de las necesidades de conservar y de mantener la colección, y también, pues, un precio que sea accesible
al público. Relativamente los costos de nuestros museos, comparando con otros ámbitos, todavía son accesibles al público, y también los mismos museos generan ofertas para poder llegar a los diferentes tipos de público. En la última edición de la revista IAPA, que edita la Universidad Ricardo Palma, la historiadora del arte y museóloga Kelly Carpio indica que estamos en un momento en que los peruanos necesitamos, o los museos del Perú necesitan una impostergable renovación y redefinición conceptual, porque el patrimonio cultural que alberga ahí no se debe conservar como legado invaluable para las futuras generaciones y solo para el deleite, sino debe tener un acercamiento a los tiempos. ¿Qué opinas de eso? En primer lugar, los museos, a través de sus objetos culturales, trabajan discursos, porque tienen que a través de esos objetos contar una historia. Pero también las continuas investigaciones, los museos tienen la responsabilidad también de renovar sus discursos a partir de estos nuevos conocimientos sobre los objetos. ¿Qué marca la renovación de ese discurso? ¿El tiempo? ¿Nuevas informaciones en que habitan en el mundo, en las redes? ¿Qué debe marcar la renovación de esos museos? En primer lugar, las nuevas investigaciones. Si bien se habla de exposiciones permanentes, pues no es tampoco, tenemos que hablar pues de 10 o 15 o 20 años que un mismo objeto esté en exposición. Tiene que haber una renovación, y eso se hace a través de la investigación y de los guiones museográficos. Eso hablando de los contenidos, ¿verdad? De los contenidos. Y en las formas. También. Cuando uno ve la renovación, ¿a qué viene eso? A que cuando uno ve la renovación del Mali, encuentra un museo moderno, accesible, con vías, con servicios alternos, ¿no? ¿Cuál es el camino de la parte de la forma, digamos, ¿no? En primer lugar, el trabajo de curaduría, que lo realizan los especialistas que conceptualizan una exposición a partir de un tema, seleccionan objetos con que contar una historia, y obviamente esto va acompañado de un diseño museográfico. Los museos tienen que renovarse también, porque una exposición es un medio de comunicación. ¿Cómo estamos en esa renovación? ¿Se está haciendo? ¿Hay desde el Ministerio de Cultura una política en tema de museos que nos lleve por ese camino? ¿Cómo has visto eso? En el caso de la entidad oficial, el Ministerio de Cultura tiene una Dirección General de Museos, que es el área que se encarga de brindar la asesoría técnica con respecto a las investigaciones museológicas, a los proyectos museográficos. Todo depende de también la gestión de los museos. Por ejemplo, el Mali tuvo que cerrar su exposición permanente unos años para poder renovarse museográficamente. Entonces, ofrece ahora servicios complementarios, tiene una museografía moderna, con un buen diseño, iluminación adecuada para la conservación de los objetos. Entonces también conforme pasan los años, también la tecnología va mejorando y hay nuevos recursos para poder trabajar museografías más atractivas para el público. Vuelvo a repetir, la exposición es un medio de comunicación, entonces intervienen muchos elementos, no solo los objetos culturales, sino también los soportes, los colores, la iluminación, los textos, que tienen que ser textos también que puedan ser didácticos para los diferentes públicos. Sobre eso, sobre los diversos públicos, cuando uno asiste a algunos museos en diversas ciudades, digamos de Sudamérica, va a encontrar una exposición central y va a encontrar un área infantil que es bastante interactiva sobre la misma temática, pero recortada al niño de 4, 5, 6, 7 años. Es como estamos en eso en el Perú, en que el niño no pueda ir a un museo y ver una cosa que de repente no va a entender y le hacemos llegar lo mismo, pero a su dimensión, ¿no? En su dimensión. Es que en otros países, por ejemplo, menciono en el caso de España, del Museo Thyssen-Bornemisza, tiene un programa muy interesante desde hace muchos años, Educathyssen, que es un modelo que se ha tomado mucho a nivel de Iberoamérica.
pero es porque en otros ámbitos se forman pedagogos en museos. Por eso es muy importante cuando se realiza también una propuesta museográfica la intervención de especialistas en educación para poder crear contenidos y poder enseñar a los niños a través de diversos recursos didácticos. En nuestro contexto tenemos museos que están poniendo atención en realidad a este tema de crear espacios lúdicos para los niños. Por ejemplo, en el caso del Museo de Arqueología, el Museo Nacional de Arqueología e Historia del Perú, hace pocos años se abrió una renovación con la Sala Paracas, que estuvo cerrada luego del sismo del año 2007, hicieron una renovación museográfica. Por ejemplo, aquí han creado un espacio lúdico para los niños en relación a los contenidos de la exposición. En otros museos también administrados por el Ministerio de Cultura también, por ejemplo, el caso, no he mencionado la importancia también que tienen los museos de sitio. Por ejemplo, el Museo de Tucumán tiene una propuesta interesante con respecto al trabajo con los niños, con los escolares. Entonces, hay diversas propuestas, también en los museos privados. Porque es importante levantar ese punto porque esos futuros, digamos, manejadores y conocedores de la vida museológica, ¿no? Sí, el museo... Como hay que crear cantera, ¿no? Museo Larco, que es privado, es un museo arqueológico, tiene un interesante programa educativo a partir de sus colecciones. Pedro de Osma también trabaja mucho con los escolares y así, o sea, en nuestro contexto, tanto desde museos del Estado como de los privados, sí tiene una preocupación por trabajar también con los niños, con los escolares y también con diversos tipos de público. Hemos mencionado algunos de los museos de Lima. ¿Cómo estamos en provincias? Pienso en Huancayo, pienso en Cusco, en Arequipa, Tacna. ¿Hay una actividad museológica en el país? En primer lugar, voy a mencionar que voy a ir hacia el norte, en primer lugar, antes vamos a ir hacia el centro y hacia el sur. En el norte, los museos de sitio tienen una gran relevancia en este momento. Lamentablemente, en este primer trimestre, con los efectos del fenómeno El Niño, también se han visto una baja, digamos, en el número de visitantes, pero en el norte podemos encontrar los museos de sitio que están relacionados con contextos arqueológicos. Podemos empezar, por ejemplo, desde La Libertad, una propuesta interesante con los museos del Huaca de Sol y de la Luna, Museo Cao, en Lambayeque, Tumbas Reales de Zipán, por ejemplo, el año 2016 ha sido uno de los museos que ha recibido más visitantes durante el año a nivel nacional. Tenemos también los museos de sitio de Huacarrajada Zipán, Huacachotuna, el Museo de Tucumán, que ya lo he mencionado. El norte, en relación a los sitios arqueológicos, solo que ha tenido una baja de visitantes primer trimestre. Momentáneo, pero están trabajando para poder otra vez ofrecer, ¿no?, los servicios que también han estado trabajando, ¿no?, durante todos estos años. En el Cusco tenemos también museos, como el Museo Histórico Regional, el Museo Chávez Bayón, que está en Machu Picchu, o el de los pueblos de Paucartambo, el Museo de Chincheros. También tenemos tanto de naturaleza arqueológico, histórica, artística y etnográfico. ¿En el sur? En el sur, por ejemplo, en Arequipa, también tenemos una oferta interesante de museos relacionados, por ejemplo, con órdenes religiosas, con conventos, por ejemplo, el Museo del Convento de Santa Catalina, que sí tienen una actividad permanente, tiene una actividad y desde hace varias décadas. También tenemos el Museo de Arte Contemporáneo. Tenemos el Museo también del Banco Central de Reserva, que tiene una exposición permanente en Arequipa también, y otros museos relacionados a universidades. ¿Cómo deben involucrarse los privados en esta actividad?
si bien hay un segmento público que subvenciona la actividad museológica, hay parcialmente actividades privadas, ¿no? Pero ¿cómo debe involucrarse? ¿Debería haber más actividad? ¿Debería invertirse más? ¿Deberían apoyar más? ¿Cuál es el eje de esto, ¿no? La relación público-privado en la actividad museológica. La empresa privada ha apoyado también a proyectos de renovación museográfica y también de investigación, como por ejemplo en el caso del Museo Huacas del Sol y de la Luna, ya en Trujillo. O por ejemplo en el caso del Museo del Sitio Huacapucllana, que hay una participación tanto desde la entidad oficial como del gobierno local y también de la empresa privada. Entonces, sí hay casos, especialmente han apoyado en temas de investigación y también de renovación museográfica. Anita, tú además eres docente en la especialidad. Los chicos que quisieran conocer, estudiar, ¿cuáles son las alternativas que hay para aprender historia del arte, para una ruta de aprendizaje en museos o profesionalizarse en el tema? En realidad, los museos, te digo desde mi experiencia desde mi época de estudiante universitaria, son canteras en realidad que forman especialistas. Yo estudié arte, tengo compañeros que siendo estudiantes de arqueología, antropología u otras especialidades, se han formado dentro de los museos en la documentación, investigación y también dentro de todos los aspectos que corresponden a la organización de exposiciones y propuestas museográficas. Entonces, sí se convierten en canteras porque no solo te dedicas a investigar estos objetos que son las colecciones, sino también a poder generar toda esa dinámica y actividades que se necesita para que un museo funcione como tal. Entonces, sí son centros de formación, en realidad, no solo de profesional, sino también, obviamente, para los diferentes tipos de público. Y volviendo a la misma pregunta, ¿dónde se podría estudiar temas similares o afines? Historia del arte en San Marcos, arte en Católica. ¿Hay una oferta universitaria? La Escuela de Arte de la Universidad Nacional de San Marcos forma historiadores del arte en pregrado. Esa ha sido una de las principales canteras. De ahí pasa la cantera de formación museológica. Sí, muchos de mis contemporáneos nos hemos dedicado al tema de museos precisamente realizando prácticas en los museos de la universidad, como es el caso del Museo de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que está en el Centro Cultural, en el Parque Universitario. Anita, finalmente, para cerrar este segmento, ¿qué recomiendas en este momento? ¿A dónde debemos ir los usuarios, los interesados, los escolares, los estudiantes, el público en general? ¿Qué es importante ahora? Señalamos 4 o 5 museos a los que hay que ir indefectiblemente. Bueno, en primer lugar, en nuestra ciudad, en Lima, tenemos que conocer el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. También hay una propuesta muy interesante porque también el público ha puesto una mirada hacia los museos de sitio, porque no solo tienen una necesidad de ver objetos, sino relacionarlos con contextos. Uh-huh. Tenemos una propuesta interesante con el Museo de Sitio de Pachacamac, que se inauguró, la nueva propuesta se inauguró el año pasado en Lurín. Es un museo también muy emblemático por el contexto arqueológico importante, el santuario arqueológico. Tenemos también dentro de los privados, el Museo de Arte de Lima, MALI. También me parece interesante la propuesta del Banco Central de Reserva, que se ha renovado, se ha acercado más a los públicos con los temas educativos. No quisiera mencionar solo estos museos, sino que los invito también, desde la entidad oficial, el Ministerio de Cultura, tiene una plataforma que se llama Museos en Línea, donde todos los usuarios pueden tener información, ubicación, recursos de los museos que pueden encontrar en general en nuestro país. Puedes buscar museos de Cusco y te va a aparecer
ofrecer toda la perfecto, esa es una buena información información. de Puno, los museos del norte, del nororiente, en general. Entonces eso es lo que les puedo recomendar. Magnífico dato. Anita, te agradezco mucho tu participación en el programa, ha sido muy aleccionadora tus comentarios y tus indicaciones, y esperamos en algún momento volver a conversar sobre esto y otros temas afines. Alberto, gracias por estar acá. Muchas gracias, y bueno, de invitar a los oyentes de Red de Comunicación Regional que visiten los museos de nuestro país. Gracias. Gracias. Red de Comunicación Regional, la red que une y comunica al Perú. Alfil Press Comunicaciones. Somos una empresa especializada en consultoría y asesoría corporativa. Realizamos campañas de prensa, manejo de conflictos sociales, organización de eventos, producción de programas periodísticos de radio y televisión, locución profesional y media training. Contamos con un staff de profesionales y una moderna infraestructura para desarrollar proyectos de radio y televisión en vivo a nivel nacional y en prensa escrita. Alfil Press Comunicaciones. Teléfono 224-5722. Ujina, tecnología diferente. Es un producto 100% peruano que desarrolló una plataforma de streaming para hacer radio y televisión y transmisión de todo tipo de eventos en vivo por internet. Es un acceso sencillo e intuitivo desde tu navegador de Smart TV, tableta, ordenador, consola de videojuegos, set-top box y muchos otros dispositivos más. Nuestra plataforma de streaming de audio y video es un servicio profesional único en todo el Perú y el mundo. Sin inversiones costosas podrás transmitir con la mejor calidad de audio y video sin límites de usuarios y con reportes estadísticos de tu audiencia. Nuestros servicios son streaming para radio, streaming para televisión y transmisiones de eventos en vivo. Es nuestro sincero compromiso ofrecerle un servicio de calidad, una asesoría y capacitación personalizada que vaya acorde con su necesidad como organización de mayor éxito. Ujina, tecnología diferente, contáctenos. Red de Comunicación Regional, RCR, es la plataforma de comunicación virtual que permite enlazar y transmitir programas y contenidos periodísticos en cada una de las regiones, capitales, distritos y localidades del Perú. RCR está conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales vinculados a la comunicación y al desarrollo social, que nos permite producir programas y espacios periodísticos con contenidos ligados a la actualidad regional y nacional, a proyectos de inversión pública y privada, educación, salud, emprendimiento empresarial local y al impulso de capacidades productivas. RCR está integrada a las principales estaciones de radio del interior del país, garantizando la cobertura en capitales de regiones, distritos, localidades y comunidades, así como la participación interactiva de sus autoridades, representantes, dirigentes y colectividad en general. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que une y comunica al Perú. Red de Comunicación Regional, la red que une y comunica al Perú. Bien, estamos de regreso con el programa. Esto es Red de Comunicación Regional. Estamos en el programa Exacta Dimensión. Yo soy Alberto Ríos y continuamos con este espacio. Nos acompaña en este momento Clara María Rodríguez Ruiz. Ella es historiadora del arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es gestora cultural, es educadora en temas de museos y en estos momentos se desempeña como jefa de gestión de públicos del Museo Pedro de Osma en el distrito de Barranco. ¿Cómo estás, Clara María? Bienvenida Bastante bien, muchas gracias por invitarme y un gran abrazo a todos los oyentes de este Perú hermoso y profundo. Cuéntame, tú eres jefa de gestión de públicos del Museo Pedro de Osma. ¿Qué es el Museo Pedro de Osma? El Museo Pedro de Osma es una institución privada en la que se exhibe arte colonial y arte inca y tiahuanaco, con el propósito de repensar los temas de la colonia, repensar cómo nos han definido hasta nuestros días, ¿no? Ya sea positiva o negativamente, a través de un patrimonio rico y a través de una sala nueva que se ha inaugurado este año.
¿Quién era Pedro de Osma? ¿Cómo así nace? Cuéntanos un poco la historia del museo, porque hay una historia importante, interesante. Por supuesto. En ella, ¿no? Sí, Pedro de Osma y Pardo fue uno de los primeros alcaldes de Barranco. Y por él es que se nombra esta avenida importante del distrito, que es una de las más arborizadas además, Pedro de Osma. Su hijo, Pedro de Osma Gildemeister, fue un coleccionista de arte colonial. Gracias a él es que se ha conservado una gran cantidad de objetos, y gracias a estos objetos es que se ha conservado el patrimonio arquitectónico de su casa, porque más allá de los objetos que tenemos, un atractivo o un patrimonio importante que nosotros resguardamos y promovemos es la arquitectura, que es una casa, es un palacete de estilo afrancesado, de inicios del siglo XX, es muy bonito y muy sintomático. Y esta es la casa que él atiborró de objetos hasta el techo cuando vivía, tanto que ya no tenía espacio para vivir él, y hacía visitas como si su casa fuera un museo. Cuando él falleció, en su testamento dejó escrito que esto se convirtiera en un museo, y se protegieron dos cosas, ¿no? ¿Desde cuándo es un museo? 1982 como museo formal aproximadamente, ¿no? Pero él ya, digamos, hacía que su casa funcione como un museo, pero a puertas cerradas. En los 80s es que abre al público con un horario, con una boletería, ¿no? Ya no se hacían citas antes con la familia, ya es un museo, digamos, formal, ¿no? Y a partir de esa fecha es que el museo funciona, y una de sus transformaciones más interesantes es la que ha estado sucediendo estos últimos años. A ver, veamos sobre las muestras. Me indicas que la muestra por el legado dejado por Pedro de Osma es básicamente colonial. ¿Qué aspectos de la colonia o cuál es el contenido de esta muestra? Pintura y escultura colonial, principalmente cusqueña, principalmente de la escuela cusqueña. Hay objetos de mucho valor patrimonial, muy preciosos. También tenemos una pequeña colección de trabajos de piedra de Huamanga, que es principalmente ayacuchano. Y la nueva colección, que es la nueva colección de la Sala Sur Andino, tenemos queros, inca, tiahuanaco y coloniales, aríbalos, tupus, y pintura republicana, objetos de plata y de oro, la colección Vice. Para mí el museo es realmente inagotable, y es bien interesante porque tiene una colección bastante variada. ¿Cuántas salas hay? Son más de 12 salas aproximadamente, en algo de 4 pabellones, ¿no? 4 pabellones grandes. ¿Cómo se reparten esas salas? Por el momento, debido a la arquitectura de la casa, es que se han dispuesto las exposiciones de arte colonial en lo que antes fue la casa. En la casa se disponen 2 pabellones separados por un jardín muy grande. Y ya como se ha ido incorporando nuevas colecciones al museo, bueno, ya tenemos 2 pabellones que son bastante más modernos, que no son parte de la arquitectura original, y allí es donde está la sala de platería y la sala de Sur Andino. Decías en la primera parte que parte de la mirada que tiene el Museo Pedro de Osma es que se conozca la colonia, que se aprenda y se tome lecciones de ahí. ¿Qué hay que observar sobre la colonia en el Museo Pedro de Osma? En principio, que es una etapa que nos define social, cultural y artísticamente hasta ahora, ¿no? En la colonia hay ¿Cómo así? ¿En qué términos? Por ejemplo, mucho de lo que sobrevive en las fiestas del sur andino, principalmente desde la Candelaria, el Sararraimi, qué sé yo, en principio son fiestas coloniales en las que ha sobrevivido fiestas y tradiciones del Perú antiguo. Pero esa mezcla y esa intensidad empieza en la colonia, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el Sararraimi, que es una fecha propiciatoria, tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con la importancia que tiene el maíz para la chicha, para el brindis, para la reciprocidad andina. Eso es algo milenario, pero que ha sobrevivido a la colonia felizmente y de manera muy inteligente, acoplándose a una fiesta religiosa muchas veces. Y eso es lo que nosotros heredamos hasta hoy. Entonces, la colonia nos redefine en casi todos los aspectos, ¿no? ¿Está expresado lo que tú dices en los cuadros? Claro, sí. ¿En las muestras? En la muestra, en los textos, pero principalmente no está tan expresado en la museografía, porque la sala nueva es, digamos, la que tiene el nuevo enfoque, no es toda la museografía del museo. En nuestro caso es muy curioso porque en donde está expresado este discurso, más que nada, son en las actividades de mediación cultural.
La mediación cultural es lo que se llama, digamos en términos generales, educación, pero la mediación cultural va desde visitas guiadas, talleres, clases, sesiones, días en los que abrimos gratis y diseñamos específicamente el contenido para ese día, para esos grupos y bajo un tema y un objetivo específico. Eso permite refrescar la actividad, ¿no es cierto? Por supuesto, nosotros tenemos... Y deja de ser estática, claro, y de paso, ¿no? Entre las tantas fechas que tenemos, por ejemplo, tenemos en marzo una fecha que se llama Mujeres en nuestra colección. Y en Mujeres en nuestra colección lo que hacemos es agarrar las imágenes de la colonia junto con los visitantes y repensarlas, ¿no? ¿Cómo representan a las mujeres en los cuadros religiosos, principalmente? ¿Cuál es el rol de la Virgen María y cuál es el rol de Eva para la educación de mujeres en la colonia? ¿Por qué separan nuestros roles en dos roles totalmente? Por ejemplo, en el caso de María, el rol del que se aprende en la educación religiosa siempre tiene que ver con el rol de la obediencia, ¿no? Porque ella básicamente es una mujer obediente. En cambio, el rol de Eva, que es la mujer que lo que busca es conocimiento, lo que dice la Biblia, ¿no? Que ella lo que quería era saber más, y por eso es que coge la manzana. En el caso de ella es desobediente, ¿no? Entonces el rol se parte en dos y en el medio hay una serie de aspectos de mujeres realmente distintas, pero que la educación religiosa generalmente separa en dos, ¿no? O estás por un lado o estás más por el otro, ¿no? Entonces es realmente interesante porque vienen mujeres, es un día gratis además, vienen mujeres de todas las edades, desde niñas hasta señoras, vienen familias. Y lo que hacemos es, bueno, nos sentamos a conversar de cómo estas cosas podrían relacionarse con nosotras en el presente, ¿no? Okay. Y salen muchas cosas. O sea, lo que intentamos en nuestras actividades de mediación es no dar certezas a las personas que vienen, sino ponerle un tema en la mesa y decirles, bueno, yo tengo información. ¿Reflexión? Y generar reflexión. Y generar un debate considerando que el visitante también tiene mucho que aportar y mucho que decir, ¿no? Y de esa manera el museo deja de constituirse como esta entidad que dicta las verdades sobre una sociedad y ser más bien un espacio en el que necesitamos pensar en qué estamos ahora, cómo somos, hacia dónde vamos, a partir de un patrimonio específico. Y la colonia viene siendo fundamental, ¿no? Porque nos dice mucho sobre cómo somos ahora, ¿no? Hay muchos temas al respecto, desde nuestra riqueza cultural hasta los temas de violencia, muchos tienen un origen claro en la colonia. Entonces el área colonial es el enfoque principal del museo. ¿La área nueva qué trae? Surandino es una colección maravillosa de arte inca imperial. Y este arte inca imperial lo que intenta es hablar figurar que el arte colonial no está flotando en el aire, sino que está inserto en un proceso de continuidad cultural que va desde Tiahuanaco hasta los finales de la colonia, ¿no? De Tiahuanaco a Inca, a la colonia, nosotros podemos, si nos imaginamos el mapa del Perú, principalmente el surandino, y nosotros nos imaginamos Tiahuanaco, Altiplano, ¿no? Luego nos imaginamos Cusco imperial y todo el Tahuantinsuyo, y luego nos imaginamos todo lo que sucede con la colonia y qué territorios abarca. Todo eso es un proceso que el museo propone, que es un proceso de continuidad cultural, que ha transformado en el tiempo, sí, pero que ciertos principios básicos se han mantenido, como el principio de comunidad, reciprocidad, trabajo, toda esta idea que tenemos ahora del migrante y del progreso está muy asociada a un asunto milenario que tiene que ver con el trabajo y con el avance y con la comunidad, con la familia, ¿no? Y hay muchos principios que se manifiestan en objetos que han continuado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los queros, que son estos vasos que eran de madera y que se utilizaban para sellar compromisos, era casi una firma, o sea, yo brindo contigo con mi par de queros y estamos sellando un acuerdo, ¿no? Estos queros existen desde Tiahuanaco, existen en Inca, sobrevivieron en la colonia y en la colonia además se encargaron de tratar de mantener y de contar historias sobre el pasado inca, y se mantienen hasta hoy. Varias comunidades, entiendo, en el sur andino todavía utilizan queros para sellar acuerdos, o se utilizan queros en las fiestas, o se utiliza queros para beber. Su uso se ha transformado de alguna manera, pero hay una continuidad cultural en ese objeto. Lo mismo pasa con los tupus,
que son unos prendedores que usan las mujeres para cerrar las mantas, las yigyas, que también encontramos en Tiahuanaco, también encontramos en Inca, y también encontramos en la colonia, ¿no? La ruptura más fuerte que encontramos, curiosamente, es después de la República, porque en el afán de independizarnos dejamos atrás, esa es una percepción personal mía, muchos aspectos de la colonia que todavía mantenía relación con el Perú antiguo. Con la República quisimos ser nuevos y modernos, y eso es algo que no somos hasta ahora. Y realmente. la actividad de don Pedro de Osma de alguna manera recupera eso. Claro, recupera, protege todo el que trabaja con patrimonio sabe que el Perú tiene un problema de que el patrimonio se le escapa por todos lados. Él protege una inmensa colección de arte colonial, entre ellos cuadros importantísimos con el matrimonio de la Ñusta Beatriz, que es la última descendiente de la familia imperial inca. Este cuadro es visitado por gente que se toma un avión específicamente para conocer este cuadro de investigadores de fuera del país. Y protege la casa, ¿no? Que es un patrimonio arquitectónico invaluable, más ahora con el boom inmobiliario barranquino que está arrasando casi con todo. Incluyendo la librería La Libre. Uy, La Libre, sí. Clara María, ustedes están ubicados justamente en un distrito que ha sido designado como distrito cultural. No sé hasta qué punto eso sea exacto, pero en todo caso, ¿cuál es su inserción de ustedes como museo en ese contexto, ¿no? En principio, mira, Barranco tiene una historia riquísima. Por Correcto. ejemplo, la casa que es de inicio del siglo XX, ahí se hacían los bailes y de allí salió la propuesta de hacer los primeros carnavales de Barranco que duraron en el tiempo. Barranco es un distrito cultural inherente en su historia, porque bueno, ahí ha estado Chabuca, ahí está la casa de Martín Adán, ha habido mucha actividad poética, de cine, ha habido una época, Eguren, ha habido una época de efervescencia cultural que ahora continúa bajo básicamente diferentes agrupaciones, algunas de sociedad civil y otras de privado principalmente, no es tanto público, y que, digamos, tienen diferentes propuestas, ¿no? El Museo Pedro de Osma viene trabajando con la comunidad, con los vecinos que están más cerca de nosotros principalmente, y de ahí extendemos la invitación a todo Barranco, a través de una actividad que nosotros llamamos Vecino Barranquino. Con esto, ¿qué queremos hacer? Con esto queremos definitivamente enfrentar algo que el museo tenía pendiente. El museo se construyó en 1906, abrió en los 80s, pero ha tenido por lo menos unos 10 o quizá 20 años, quizá un poco más, de no tener casi ninguna relación con su alrededor, ¿no? Tú entras al museo y encuentras una realidad alucinante y muy lujosa, y te das una vuelta por las calles de atrás y es una realidad totalmente diferente, parecían mundos distintos. Lo que empezamos a hacer fue empezar a relacionarnos con nuestros vecinos. Por supuesto que encontramos mucha resistencia, ¿no? Ustedes, bueno, yo vivo acá 20 años, me decía un señor en la calle, a mí nunca me han invitado a nada. Bueno, señor, este es un momento para encontrarnos, ¿no? Y eso, digamos, conlleva una dinámica con la población, ¿no? Claro, por supuesto. Para nosotros es bastante importante, en principio porque si bien el museo es un guardián del patrimonio, un promotor del patrimonio, para mí no es el dueño del patrimonio. Ese es un patrimonio que le pertenece a todos, precisamente por eso es que no puede salir del país. Y los vecinos son aquellos que deberían verse más beneficiados por un patrimonio que está a 3 metros de ellos. Porque nosotros sabemos cuál es la potencialidad del patrimonio para educar, para conversar, para cuestionar, para dilucidar, ¿no? Entonces, en estas actividades de Vecino Barranquino, lo que hacemos es encontrarnos, presentarnos siempre hasta el cansancio, y luego conversar, ¿no? ¿Qué expectativa tiene del museo? Si lo conoce ya o no. Hacemos algunas dinámicas en el espacio público, gracias al apoyo de la municipalidad que nos da los permisos. Y luego de la actividad en el espacio público, entramos al museo, porque la idea también es que el museo pueda irse sacudiendo de sus límites. Ese es un concepto, ¿no?, muy interesante, pueda, digamos, tomar vida afuera, ¿no? Sí, claro. Eso es muy importante activar en el espacio público, porque es una de las grandes limitaciones que tenemos con las instituciones, y más aún instituciones privadas. ¿Y los niños tienen espacio en el museo? Por supuesto. Nosotros, ¿cómo se expresa eso? Eso se expresa en visitas escolares, ¿no? Para inicial, primaria y secundaria.
Estas visitas escolares tienen precios bastante accesibles a comparación de nuestra entrada general, ¿no? Que va entre 4 y 8 soles, dependiendo de la institución privada o nacional. Y bueno, estas actividades, estos precios incluyen, la visita guiada, los materiales, el enfoque que nosotros le damos y la experiencia, ¿no? Y generalmente un pequeño taller corto, manual, para concluir algunas cosas al final. Eso es una de las actividades que tenemos para niños, ¿no? Luego tenemos estas actividades que llamamos Fiesta en los Andes, que es el último domingo de cada mes. Abrimos a una tarifa promocional de 2x1 y los niños menores de 11 años no pagan, y el público que hemos estado recibiendo es básicamente familias. Y lo que hacemos es encontrarnos a través de actividades lúdicas que reflexionan al respecto de una fiesta por mes. ¿En qué momentos atiende? ¿Cuál es el horario del museo? El museo atiende de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y los precios van entre 4 y 8 soles? No, esos son los precios para las visitas escolares, que tienen que ser reservadas. El precio general es de 20 soles, 10 soles para estudiantes o jubilados, niños menores de 11 años gratis, pero tenemos muchas fechas de tarifas promocionales o gratuitas, ¿no? La más importante es las fechas de la Noche de Museos, que se hace en mayo y se hace en octubre. La Noche de Museos de Barranco es una que se hace en su 5ª edición, es un trabajo bastante intenso para nosotros, para los museos de Barranco, que son los 3 somos privados, y lo que hacemos es abrir gratis de 5 de la tarde a 10 de la noche con una gran cantidad de actividad y con todo éxito. La última vez vinieron al museo 3.200 personas en 5 horas. Para nosotros fue agotador, pero fue maravilloso encontrarnos con esa cantidad de público dispuesto, ávido, sediento de encontrarse con nosotros y conocernos, ¿no? Ustedes son un museo absolutamente privado. Sí, claro. Digamos, entre público y privado, ¿hay una competencia o cada uno tiene su espacio? Lo que creo es que hay quizás una separación. No estamos ni siquiera visibilizando a los museos. No, los museos no nos estamos visibilizando entre nosotros. Eso es lo que me parece. No hay tantas redes, son pocas, como la red de museos del centro, que ellos sí saben quiénes son y activan hace mucho rato, hace mucho tiempo. La red de museos de Barranco, que ahora somos 3, el Museo Mario Testino, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo Pedro de Osma. Los 3 somos privados porque no hay ningún museo ¿Y han armado una red entre ustedes? Y somos tiene el una propósito red, de hacer la Noche de Museos 2 veces al año, ¿no? Principalmente. Aparte de esa red, sé que hay algunas otras redes, entiendo que hay algunas redes de museos en provincia también. Lo ideal sería encontrarnos todos. Y ese encuentro de todos necesariamente tiene que ser una primera invitación del Estado, una primera invitación del organismo que le corresponde, que en este caso sería la Dirección de Museos del Ministerio, que con ayuda de las instituciones privadas podamos encontrarnos todos en un solo encuentro, ¿no? De todos los museos del país, y poder sacar un diagnóstico real de cuál es nuestra situación y cuál es nuestro aporte real, ¿no? Porque los museos, los museos que tienen un programa educativo de mediación cultural fuerte son los que están más cerca. Por ejemplo, tenemos esta red de pedagogía de museos liderada por Ulla Holmqvist, que es directora ahora del BCR, y todos nosotros conocemos el trabajo de nosotros, ¿no? Porque es un trabajo muy importante y al principio era invisibilizado. Entonces allí está el BCR, está el Museo Larco, está el Museo Pedro de Osma, hay un representante del Museo de Arqueología y varios otros museos más, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre lo que indica Kelly Carpio y Yapa de que los museos en el Perú necesitan una renovación formal y conceptual? Lo primero que te puedo decir es que es algo que viene diciendo Alfonso Castrillón desde los 80s, en un artículo que dice Pobre y tristes museos del Perú, porque seguramente en esas circunstancias estaban así. Ahora los museos se están renovando. Lo que yo diría, yo creo que los museos ya se están renovando. De la manera en que complementaría esto sería diciendo que lo que tenemos que hacer es definir hacia dónde nos estamos renovando. Si vamos a hacer los museos entretenimiento, si vamos a hacer los museos espacios de reflexión, espacios de educación, si tratamos de equilibrar todo eso, porque yo creo que sí nos estamos transformando. Tucumé ha ganado un premio muy importante en el exterior, por supuesto. La red de pedagogía de museos hace mucho,
pero tenemos que saber hacia dónde transformarnos, ¿no? Y para eso se necesita también concertar, y también se necesita que la población local de todo el Perú se apropie de sus museos. Entonces, lo que yo haría es saber, ¿hay algún museo en mi distrito? Si lo hay, visitarlo. Si no lo hay, ¿por qué no lo hay? ¿Acaso no tengo yo una historia que podría estar reflejada en una institución? Todos tenemos algo que contar. Por supuesto. Bien. Clara María, te agradezco mucho gracias a ti. Estar con nosotros hoy, y esperamos más adelante seguir conversando, y los invitamos a visitar el Museo Pedro Osma para encontrarnos con nuestra historia virreinal y algunas otras cosas adicionales. Por supuesto, ahí los esperamos a todos. Bien. Finalmente, dejo recomendaciones. Está en circulación la última edición de la revista IAP, revista cultural de la Universidad Ricardo Palma, donde hay 2 textos que a mí me gustaron mucho. Uno es de Mikhail Mitrovich Pis, sobre el arte conceptual y la iconografía del libro El otro sendero, y un texto sobre la propaganda visual durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, escrito por Alfonso Castrillón. 2 textos muy buenos. Están en circulación un libro de cuentos y una novela breve de Marco García Falcón, editado por Vivir sin enterarse. Son 2 libros de narrativa estupendos que tienen una factura limpia y pura para leerlas, se disfruta realmente. Se acerca mucho a la narrativa de Luis Loaiza o de Jorge Nina Paita en su momento. Y apareció hace poco también el último libro de Ricardo Sumalabia, No somos nosotros, que es un libro que relata con cierta nostalgia su paso por Europa y la posibilidad de regresar al país. Bueno, con eso lo dejamos, nos despedimos, agradecemos su sintonía y estamos en una próxima edición del programa. Exacta Dimensión llegó a ustedes gracias a RCR, Red de Comunicación Regional. Los esperamos en nuestra siguiente edición. Gracias por su sintonía.